y escogieron a 7 hombres respetados, llenos del espíritu y sabiduría. A ellos los eligieron para servir la mesa. A menudo, las personas piensan que el servicio es solo para pastores o misioneros, que el servicio es una labor para unos privilegiados. Pero eso no es así. Todos somos elegidos a servirle al Señor y a los demás con lo que Él nos ha dado. Porque cada uno ha recibido un don especial para el servicio a través del Espíritu Santo, para que ayudemos a edificar la vida de los demás a la manera de Jesús, con amor, porque el amor es la motivación más profunda del cristiano, el motor que lo mueve a hacer lo que hace por la causa del Señor. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Dios nos llama a una vida de servicio. Por eso, es momento de activarte y se renueve el deseo de servirle al Señor, porque eres elegido para servir la mesa con ese don extraordinario que Dios depositó en ti. Sirvamos a Dios con todo lo que pensamos, decimos y hacemos, porque el servicio es un estilo de vida que la gente pueda ver en nosotros, personas diferentes, con una vida que muestre todo el tiempo el amor de Jesús. Banquete, elegidos para servir la mesa. El lisiado de esa historia éramos cada uno de nosotros. Jesús preparó la mesa. Jesús siempre está tocando la puerta para invitarnos a su banquete. El diccionario define banquete como una fiesta especial con comida abundante y espléndida. Y es exactamente lo que Jesús hace en nuestra vida, darnos vida y vida en abundancia. Cuando nuestra vida estaba hecha pedazos, rota nuestra alma, con hambre, con hambruna, en lo emocional, en lo espiritual, estaba muerto nuestro espíritu. Él murió en la cruz del Calvario y preparó la mesa y nos invitó a llegar a ese lugar. La Biblia tiene varios episodios donde todo gira alrededor de la mesa. La Santa Cena, alrededor de una mesa. Cuando Pedro peca, negando a Jesús 3 veces, en el mismo rostro de Cristo, y cuando los apóstoles lo abandonan, Jesús muere, resucita y los va a buscar. Pedro está pescando y no ha conseguido nada toda la noche. Jesús le aconseja que lo tire de la red del otro lado. Hacen una gran pesca y cuando llegan a la orilla del mar, Jesús ya está ahí y les ha preparado comida y lo sienta a la mesa y lo restablece al ministerio. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. El Dios que tú y yo adoramos es el dueño del banquete. Él preparó la comida y lo cumplió todo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, hecho está, significaba que Él ya había pagado por mis pecados, por nuestros pecados. Y el banquete no solo es para nuestra alma, porque Él restaura el alma adolorida, el alma triste, angustiada, sin propósito, el alma amargada. ¿No es cierto que así fue como vinimos a la mesa cuando nuestra vida estaba carente, necesitada y en hambruna? Puede ser que la necesidad que teníamos era económica o de pronto matrimonial o emocional o espiritual, pero que llegamos con hambre a la mesa es el resultado de nuestra conversión. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva serie titulada Banquete, elegidos para servir la mesa. Series anteriores se nos habló sobre discípulo, caminando en la doctrina de Jesús. Luego entendimos del cristianismo, así se llamó la serie, cristiano, viviendo los valores de Jesús. Y un discípulo cristiano camina entendiendo que es elegido para sentarse a la mesa. A mí me parece que hay 2 grandes momentos cuando Dios nos invita a la mesa. El primer momento nos invita para que nosotros nos sentemos en la mesa y disfrutemos. Nuestra necesidad es saciada. Nuestros pecados son perdonados.
Nuestras heridas son curadas. Nuestro destino es preparado en el cielo. Es un banquete hermoso, pero hay otro momento donde tenemos que ponernos de pie y servir la mesa. Así que la vida de un cristiano tiene dos momentos. El primero me invitan a sentarme y el segundo a pararme. En el primero me siento para que me sirvan. En el segundo me paro para servir. Así se resume la vida madura, plena de un cristiano. Hoy quiero ver cómo nosotros podemos percibir el llamado a estar en esa mesa abundante. Percibe la abundancia del banquete. Tenemos que percibir, tenés que darte cuenta de la dimensión de este banquete. Y vamos a encontrar algunas razones para obedecer al llamado de servir. Pero quiero comenzar con una historia bíblica en San Juan capítulo 13, versículos 3 y 5. Una historia donde nuevamente hay una mesa. Jesús siempre en la mesa, siendo el líder de la mesa, bendiciendo a los que están con ellos. Seguramente cuando Jesús nos invita a la mesa, siempre habrá abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de esperanza, abundancia de arrepentimiento. Y ahora los discípulos se sientan a la mesa y de pronto Él se pone de pie. Y miren lo que sucede. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús tenía identidad, sabía de dónde había salido y sabía a dónde iba. Él sabía que era Dios, creador de todas las cosas. Cuando uno tiene identidad, no le es difícil servir. No es denigrante servir a otro cuando sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Cuando tenemos pertenencia con el cielo y tenemos ese sentido de identidad, no es denigrante servir con los talentos que Dios nos ha dado. Y Jesús por eso sirvió. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ese es el Dios que adoramos. Siendo creador de todas las cosas, se ciñe en el cinturón la toalla y sirve y lava los pies a los discípulos. Un hábito, una costumbre que ahora no es relevante porque vivimos en otro tiempo donde tenemos calcetines, calcetas, zapatos, banquetas, asfalto, automóviles. Pero 2000 años atrás la figura es que en las casas acomodadas donde había cierto dinero tenían sirvientes los cuales atendían a los invitados y un gesto de bienvenida era lavarle los pies, aquellos pies sudados, Medio Oriente, el calor inmenso, la arena. Y eso es lo que hace Jesús, servir. Y siempre en la mesa Jesús nos está sirviendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos testificar y ser testimonio viviente? Decir, de verdad, cuando yo me convertí, alguien me evangelizó, alguien oró por mí, alguien me invitó, alguien me recibió en la puerta, alguien atendió a mis hijos dándoles clases, estaban los de sonido, los de luces, alguien había preparado las sillas, alguien había preparado el altar, hubo gente que sirvió como mesero cantando, otro sirvió como mesero predicando, otro sirvió como mesero llevando las cámaras, pero todo el mundo me sirvió. Y qué sabroso, díganme si no es sabroso sentarse a la mesa. Uno llega tarde y ya está todo listo y tal vez la cocinera desde 2 días atrás comprando el producto, cocinando, la gente que preparó la mesa, y nosotros llegamos a degustar un platillo exquisito y abundante. Eso es lo que ha hecho Jesucristo con cada uno de nosotros. Por eso me dirijo a los que están viendo este programa de televisión y les agradezco que se sienten a la mesa para ser servidos con lo que aquí hemos preparado para ustedes. Les agradezco a los que escuchan esta frecuencia de radio y los que están en su casa conectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Les parece si aplaudimos a los que han venido por primera vez también? Gracias por aceptar la invitación de venir a este banquete. Hay meseros músicos, el mesero baterista, el mesero tecladista, los meseros cantantes, el mesero bajista, el mesero guitarrista, los meseros diáconos,
los maestros meseros que están dando clases a nuestros niños, los meseros compañeros de oración que están intercediendo por nosotros, los meseros profetas que nos sirven con una palabra venida del cielo. Aquí habemos muchos meseros que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, si la vida cristiana se resume en dos momentos, el sentarme a ser servido es parte del evangelio, me invitan a sentarme y me sirven. Pero también el otro momento para llegar a la plenitud y a la madurez es ponerme de pie y servir. Hay un llamado, siempre nos está invitando a venir a la mesa. Algunos para venir a sentarse y un momento para venirnos a poner de pie para servir. ¿Cuál es tu momento? Cada uno lo sabe. Pero cualquiera, lo importante es que no te quedes fuera del banquete. Lo importante es que estamos aquí y que los regalos y las promesas del cielo son para nosotros. Algunas razones por las cuales debemos obedecer al llamado de servir a la mesa. La primera razón tiene que ver con nuestro diseño y con nuestro propósito. ¿Quieren anotarlo, por favor? ¿Por qué servimos a la mesa? Por el diseño que Dios nos dio. Este diseño le vamos a llamar perfil. A ver, digan conmigo perfil. ¿Qué significa perfil? Fui al diccionario y se los describo. Es un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o a algo. Todas esas características que forman un objeto, ese es el perfil del objeto y nos determina para qué sirve ese objeto. Nosotros los sujetos también tenemos un perfil. Y si ustedes me siguen, les voy a presentar el acróstico perfil. Son 6 características: P, E, R, F y L. La letra P tiene que ver con percibir el llamado. Y precisamente en este lanzamiento de la serie tenemos que darnos cuenta que Dios nos está llamando. ¿Para qué? Para venir al banquete, para venir a la mesa. Nos llama para sentarnos, pero también nos llama para ponernos de pie y servir la mesa. De una o de otra manera, siempre tenemos que estar en la mesa. Hay un llamado. Y tenemos que percibir que nuestro perfil determina en qué parte de la mesa vamos a servir. La letra E significa examina tu temperamento. Todos hemos sido cableados, formados, y hay distintos temperamentos. La letra R, revisa tus talentos. ¿Cuántas habilidades tenemos los seres humanos? Billones de seres humanos y no hay uno igual. Es que el Dios creador es un genio. Aunque se dice que cada persona tiene 7 copias, 7 parecidos a nosotros en la tierra. Cada uno de nosotros tiene 7 parecidos. Dichosos esos 7 parecidos a nosotros. Perfil. Revisa tus talentos. Pero la F, fluye con tus dones espirituales. En 1 Corintios 12 nos dan una lista de 12 dones espirituales. En Romanos 12 hay otra lista de dones espirituales. Hay muchas habilidades y capacidades espirituales. Pero nosotros debemos seguir entendiendo que Dios nos ha dado un perfil valioso, un perfil exquisito. Cuando entendemos la letra I, la penúltima característica de perfil I, tiene que ver con entender nuestra pasión. Literalmente esta letra significa identifica tu pasión. Todos tenemos algo que nos hace llorar y reír. Debe existir algo en este mundo, y eso nos sirve para estudiar el bachillerato o el peritaje o ingresar a la universidad. ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué cosa hago que llena mi vida? Esa es nuestra pasión. ¿Qué servicio dentro de la iglesia te puede llevar a ti a un nivel de tanta satisfacción, de llorar al extremo o de reír al extremo? Y finalmente la L, lee tu pasado y aprovéchalo. Aún el pasado duro, aún aquellas circunstancias, aquellos episodios donde hubo dolor, donde hubo muerte, donde hubo abuso, donde hubo carencia,
Aún Dios se vale de esas experiencias difíciles, porque mírennos ahora, hemos salido adelante agarrados de la mano de Dios. Y contar esa historia es una manera de servir a las personas que están pasando por el valle de sombra y de muerte, y decirle: pero no te preocupes, Dios me ayudó a ti, seguro también te va a ayudar a ti. Así que todos los que estamos aquí tenemos una forma, tenemos un perfil con la cual podemos servir a los demás. Tenemos que encontrar el lugar en la mesa. Si vamos a ser meseros evangelistas, meseros profetas, meseros pastores, meseros apóstoles, meseros profetas, meseros músicos, meseros diáconos, meseros sonidistas, meseros productores, meseros oradores o intercesores, meseros anfitriones de un grupo familiar, meseros líderes de un grupo familiar, pero que todos tenemos un perfil, y eso determina que somos útiles en las manos de Dios. No debemos caer en la trampa que nuestra vida es vacía, inútil y no digna. Ahí es cuando uno cae en la depresión y en el suicidio. No valgo para nada, no sirvo. Y el diablo desde pequeñitos nos quiere sembrar ese pensamiento: inservibles, inútiles, nadie me ama, mi vida no tiene valor. Y es todo lo contrario. En Dios nuestra vida tiene valor. Somos útiles en sus manos, tenemos un perfil único. Y en estas semanas vamos a poner ese servicio, eso de ser mesero y tener el mantel, tener la servilleta para poder servir a alguien más. Ahora, yo quiero mostrarles lo que dice Hechos capítulo número 2, versículo 10. Porque si estamos diciendo que Dios nos dio un perfil, que este es un llamado divino y que debemos responder a la invitación de servir la mesa, para sentarnos y para servirla, es porque Dios nos está llamando, y Él tiene derecho a llamarnos porque Él fue el que nos hizo. A Él hay que preguntarle entonces: ¿cómo yo puedo servir en esta sociedad? ¿Cómo yo puedo servir en mi casa? ¿Qué carrera universitaria debo estudiar? A Dios, porque Él me dio ese temperamento, Él me dio sus dones, habilidades, esa historia, y Él me está haciendo un llamado. Dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí está el propósito. Por eso les digo, nuestro diseño, esa forma que nos dio, ese perfil que nos dio, debemos servir a Dios porque nuestra vida tiene un propósito. Y aquí este versículo dice que Dios nos hizo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que viviéramos en ellas, para que sirviéramos en ellas. Generalmente se han interpretado las buenas obras como un llamado a la santidad, y me parece que esa no es la primera interpretación. Tú y yo tenemos que hacer buenas obras, pero este versículo nos están invitando a servir a los demás. La interpretación de hacer buenas obras que Dios preparó de antemano, que Él me hizo para buenas obras, Él me dio algo que otra persona necesita. Y cuando yo tengo ese sentido de cooperación, entiendo que mi sonrisa puede agregarle valor a alguien, puede saciar una necesidad, que mis palabras de aliento pueden bendecir a una persona, que mi mano extendida para levantar a alguien cuando cae, que mis brazos para sostener a alguien cuando perdió un familiar, estos brazos pueden traer consuelo. Cuando esa inteligencia por la carrera, el peritaje o la licenciatura o la maestría o el doctorado que Dios me ha permitido realizar, a alguien van a bendecir, a mi familia, a mi matrimonio, a mis padres, a mis hijos. Ese auto que Dios puso a mi disposición, más de a otro prójimo, también puede servir. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? O sea que fue Dios el que nos hizo, y nos hizo perfectos. Perfectos en el sentido que nos hizo completos. Tenemos errores, por supuesto, pero no importa cuántos años tengas, tú estás siendo invitado por el Señor a estar en esta mesa. Y los que están en su casa, yo quiero que por favor tengan su corazón sensible, porque ustedes son valiosos en las manos de Dios también. Y este versículo me inspira, Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque me modela. Me modela al entender que Jesucristo, que pudo agarrar la toalla y ponérsela en la cintura para servir en la necesidad, en el calor, en la suciedad de los pies de sus apóstoles, también
yo tengo que seguir los pasos de Él. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la Biblia sigue diciendo: el cual no estimó el ser igual a Dios porque era Dios, el cual se despojó a sí mismo y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Él nos deja el ejemplo. Si el primer diácono que hubo, diácono viene de diaconía en griego, que significa servidor o servicio, y por eso Él nos invita a la mesa y nos sirve. Murió en la cruz del Calvario y nos da un alimento que nos sana, que nos salva, que nos restaura. Sinceramente veníamos carentes. Por eso nos entregamos a Dios, por algún tipo de carencia. No todas las carencias son económicas. Cuando uno se rompe el corazón en un noviazgo, cuando uno se rompe en el corazón porque los padres se separan y el hijo sufre porque papá y mamá ya no están juntos, cuando se rompe nuestra alma porque quedamos sin trabajo y tenemos deudas, cuando se rompe nuestro espíritu porque hay odio, amargura, resentimiento, tristeza, ansiedad, entonces nos damos cuenta que hay un banquete. Y Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la palabra también nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y tiene vida en abundancia. Ese es un banquete. Es un banquete que no solo repercute de este lado la eternidad en la tierra, sino también del otro lado la eternidad, porque nos libra de la condenación eterna y nos promete un lugar de paz, un lugar de bendición. ¿No es maravilloso ser cristiano? Si tu experiencia no es esta que yo estoy mencionando, que al convertirnos a Jesús entramos a una dimensión extraordinaria. Si esa no es tu experiencia, probablemente no abrazaste a Cristo, quizás abrazaste la religión. Cuando uno abraza la religión es cuesta arriba, cargas, leyes, que por supuesto que hay principios y hay ordenanzas, pero sentarse a la mesa, saber que somos perdonados de nuestros pecados, que podemos salir adelante, que en Dios venceremos a nuestros gigantes enemigos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras sombras que están en el alma. Esa es la experiencia, y aquí habemos muchos que celebramos decir: esa es mi historia, vine hecho pedazos, vine roto, pero me senté a la mesa y Jesucristo me sirvió, Jesucristo me sanó, Jesucristo me dio esperanza, Jesucristo me pintó un mejor futuro, Jesucristo me hizo útil, me dio su espíritu y me llenó con su espíritu. ¿No es ese un banquete? Alguien debe celebrar con toda su fuerza, porque estamos invitados. Nadie queda fuera de este banquete maravilloso. Si crees que no tienes capacidad para servir a Dios, reflexiona en lo siguiente: Jacob fue inseguro, José fue maltratado, Moisés fue tartamudo, Gedeón fue pobre, la samaritana con fracasos matrimoniales, Rahab fue inmoral, pero a todos ellos Dios los usó para su servicio y también nos está usando a nosotros. Todos podemos sentarnos en la mesa, todos. Es que ya estoy muy grande, eres invitado, ven a sentarte a la mesa. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere repararte, Jesús quiere restaurarte, y también te abre espacio para que seas útil y servir en la mesa. Cada uno en su don, cada uno en su habilidad, cada uno en su temperamento, cada uno con su historia, pero todos tenemos el mismo llamado. Y esta es la primera razón por la cual nosotros debemos responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos propósito en la vida, somos útiles. Cuando yo reviso estos dos propósitos: uno, Dios te hizo para cosas buenas, soy útil. Él no me hizo para cosas malas. Ya dije, Efesios 2:10. Pero también Dios me salvó para servirle. Y es más, yo me atrevo a decir que Dios nos mantiene vivos físicamente porque somos útiles todavía. Nosotros no estamos consumiendo aire de más, nosotros estamos proporcionando aire a los demás. Somos útiles. Yo quiero que lea esto conmigo, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó, Jesús nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque esto no es por obras, ni por nuestra justicia, ni por el color de nuestros ojos.
sino según el propósito suyo y la gracia, el regalo que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No habíamos nacido antes de los tiempos de los siglos, y Él se fijó en nosotros, dijo: Él va a ser útil en mis manos. A Él lo voy a usar para buenas obras, para grandes obras, para extraordinarias obras, para bendecir a muchos más con la forma que yo le he dado, con el perfil que yo le he otorgado. Eso es maravilloso. Entender que nuestra vida tiene propósito. ¿Sabe que una de las lecciones más grandes que aprendí en la pandemia? Todos sacamos experiencia, conclusiones y reflexiones, pero la mía, la más certera, fue esta. El primer año que fue tan duro, al principio pensamos, el primer año de pandemia 2020, pensamos que solo la gente de la cuarta edad se moría, porque venían las noticias que de Italia, que de España, que de Nueva York, la gente anciana se estaba muriendo, cuarta edad, de 80 años para arriba. Luego bajó la expectativa a la tercera edad, la gente de la tercera edad. ¿Recuerdan ustedes que no dejaban entrar a supermercados, no dejaban entrar a bancos a la gente que tuviese más de 60 años? La gente de tercera edad. Pero después nos dimos cuenta que de todas las edades se morían las personas. Yo no sé cuál fue tu sentir, el mío fue: Dios, gracias por protegerme. El 24 de diciembre del año 2020, año de pandemia, me entra una llamada telefónica, era del extranjero. Yo pensé que para desearme feliz Navidad. 24 de diciembre, para desear feliz Navidad. Es una voz llorosa y triste. Nuestra pastora en México, Ciudad de México, llorando, diciéndome: pastor, acaba de fallecer mi esposo, murió de COVID. ¿Por qué me sentí tan impresionado? Aparte de sentir tristeza, porque era uno de los pastores nuestros. Pero yo me afecté por tres razones. Habían tres situaciones comunes entre el que murió y su servidor. Primero, él era pastor, yo era pastor. Él era de lluvias de gracia, yo era de lluvias de gracia. Él tenía 53 años, yo tenía 53 años, estuvo cerca. Mi sentimiento fue: gracias por guardarme. ¿Por qué no fui yo y tuvo que ser otro pastor? Y el pensamiento era: ¿por qué no yo y sí otro? Y lo que venía a mi espíritu era: me protegiste. ¿Cuántos se sintieron protegidos? ¿Cuántos se siguen sintiendo protegidos? Porque la mano del Señor es buena, es misericordiosa. Y yo creo en la protección angelical, yo creo en el rocío de la sangre de Cristo. Pero escúchenme, miren lo que Dios me habló. Yo estaba con esto muy agradecido que Él me había protegido, y de pronto me siento reprendido. Un pensamiento muy adentro de mí me dijo: ¿quieres decir que yo no protegía al otro pastor? ¿Que a ti sí te protegía al otro, que yo no tengo la capacidad de proteger a los pastores? Me sentí reprendido. Entonces pregunté en esa reflexión: wow, si el tema no es protección, entonces ¿por qué no morí? Y esta fue la reflexión en mi espíritu. No es tema de protección, Berlín, es tema de propósito. Propósito, digan conmigo: propósito. Por eso servimos a Jesús, por propósito. Como nunca antes vino a mi mente: Dios, no me morí, sigo respirando porque tengo propósito. En el segundo servicio me puse a despedir a hermanos, y pasó mi hermano físico, Ricardo Guillén, y me dijo: el año pasado me iba a morir el 5 de julio. Acaba de cumplir un año de que le dio un paro cardíaco, 2 arterias semiobstruidas. Y cuando él tenía el dolor e iba en ese proceso, lo llevaban al hospital. Me contó ahorita, hace una hora, me dijo que esta fue su oración: Señor, yo estoy listo. Si he de morir ahorita, yo estoy listo. Gracias por esta vida que me diste. Él de 51 años. O no sé cuántos años, 53 también. 53, el año pasado 53. Gracias porque estoy listo. Pero si yo todavía tengo propósito en esta tierra, déjame. Y si quedo vivo, entenderé que todavía tengo propósito, porque yo ya estoy listo para viajar contigo.
¿Sabes por qué no te moriste a los 5 años cuando tuviste esa enfermedad terrible que tu mamá o tu abuelita te dice que estabas hirviendo en fiebre y que los ojos se te cruzaron y se te pusieron blancos y que te estiraste? ¿Por qué no te moriste? Porque tu vida tiene propósito. ¿Sabes por qué no te moriste en el mar, en el alfaque, cuando el que estaba a la par tuyo se ahogó y tú no te ahogaste? Porque tu vida tiene propósito. ¿Sabes por qué no te moriste en medio de esa balacera? La bala cayó a la par tuya y tú no te moriste, porque tu vida tiene propósito. ¿Sabes por qué no te moriste cuando tuviste el cáncer? Porque tu vida tiene propósito. ¿Sabes por qué no te moriste en ese accidente de automóvil? Porque tu vida tiene propósito. Aquí hay alguien que va a decir: yo nunca he tenido cáncer, yo nunca he estado en un accidente, yo nunca he estado en una balacera, nunca me ha dado una enfermedad terrible, nunca me contó mi abuelita que me dio fiebre y se me estiraron los pies, nunca he estado en el mar. Entonces, ¿sabes por qué nunca te ha pasado nada de eso? Porque tu vida tiene propósito, porque sigues vivo. Y si estamos vivos es para servir, es para traer aliento, es para bendecir a los que nos rodean. Hay una segunda razón, y hay muchas razones, pero déjame darte una razón más por la cual debemos responder con obediencia al llamado de venir al banquete, de sentarnos en la mesa y servir en la mesa. Por el gozo, esta es la respuesta, por el gozo que te da ver el bienestar de los demás. Por eso debemos servir, porque cuando vemos que lo que nosotros hacemos, desde una sonrisa hasta cargar a una persona con las habilidades, dones, recursos que Él nos ha dado, cuando miramos que el efecto de servicio sana una carencia, cuando vemos un bienestar, pasa un milagro internamente en nosotros. Fuimos programados de tal manera que cuando servimos y vemos que el fruto de nuestro servicio es bienestar en el prójimo, hay salud, hay plenitud, hay llenura, hay realización. Hay muchas enfermedades del alma que pudieran subsanarse si tan solo sirviéramos un poquito más. Esa ansiedad, esa tristeza, esa angustia se marcharían de nuestra vida. Y tal vez no se marchan, pero el enfoque ya no es mi hambruna, ni mi ansiedad, ni mi angustia, ni mi carencia, ni mi enfermedad. Porque cuando oro por el que está enfermo, de pronto me olvido de mi enfermedad y miro que el otro obtiene salud. Cuando ayudo con mi recurso limitado, pero ayudo al más vulnerable, se me olvida que yo también soy vulnerable. Hay un poder al servir. Y me di cuenta cuál es la moneda, la remuneración del servicio. Tal vez para algunos de ustedes va a traer el mismo asombro que trajo para mí. La moneda de la remuneración, el pago por servir, mis amigos y mis amigas, se llama gozo. Y el gozo tiene el poder para sanar nuestra alma y para sanar nuestro cuerpo y llevarnos a un estado de plenitud y de victoria. A mí me asombra porque en Deuteronomio capítulo 28 versículo 47 el pueblo de Israel sale de Egipto por la mano poderosa de Dios. Salen prosperados con alhajas de los egipcios, con vestidos que no se deterioraban, con zapatos que crecían con el pie de las personas y no se desgastaba. Eran sostenidos con maná y con codorniz. Era una cosa extraordinaria. Y Dios esperaba del pueblo de Israel que lo sirvieran, pero no solo servirlo, porque el punto no es servir por servir. El punto es servir para cubrir una necesidad. Y el punto es servir con gozo. Dios acepta todo lo que le rendimos en servicio cuando tenemos alegría al estarlo haciendo, cuando lo hacemos de buena gana. Dios no acepta absolutamente ni un pelito que no se haga de buena gana. Bueno, me sorprende, algunos de ustedes han leído este texto, Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, no lo sirvieron o sí lo sirvieron o la actitud era la mala. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Dios estaba reclamando, no que el pueblo no hubiese servido, sino que sirvió, pero lo hicieron de mala gana. Yo me quedé reflexionando
En el pasaje aquí bíblico de Mateo capítulo 25, verso 23, cuando dice: su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿a qué lo invitó Jesús? Entra en el, más fuerte, entra en el gozo. La remuneración, la recompensa de Jesús. Aquel que le dio 5 talentos fue y puso en uso los 5 talentos. Aquel que le dio 2 talentos y puso en uso sus 2 talentos. Jesús lo promovió, lo aplaudió, pero lo invitó a entrar al gozo. Hay un misterio ahí, hay un secreto, Pastor Ponchito, en Dios. ¿Por qué Dios nos paga con gozo? ¿Cuán valiosa será esa moneda que Dios nos paga con gozo? Y llegué a esta conclusión a lo largo de la Biblia. 3 razones por las cuales Él nos pide que lo sirvamos con gozo. Número 1, porque el gozo en el servicio evidencia gratitud. Digan conmigo, gratitud. Número 2, el gozo en el servicio evidencia trascendencia. Digan conmigo, trascendencia. Y número 3, el gozo en el servicio evidencia amor. A ver, déjeme explicar. Gratitud. Servimos a Jesús con gozo porque estamos agradecidos que nos invitó a la mesa cuando no merecíamos sentarnos a una mesa tan elegante, de tanta riqueza, de que somos salvos por la comida que Él preparó en la cruz del Calvario. Sabíamos que íbamos para el infierno, sentíamos que nuestro pecado no tenía perdón, sentíamos que nuestra vida no tenía rumbo, sentíamos que habíamos destruido el corazón de una mujer o de un hombre o de un hijo o de una hija. Y de pronto nos encontramos con una información donde nos dice que Jesús había pagado por esos pecados y que Él borraba nuestros pecados y que ya no se recordaba de nuestra maldad. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que Él ya no se acuerde de nuestra maldad si lo que hicimos fue tan terrible? Y no solo nos perdona, nos promete vida eterna, nos promete cielo, nos promete prosperarnos, nos promete levantarnos, nos promete, todo nos promete el Señor. ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no servirlo? Te puedo hacer una pregunta. En el lugar donde tú trabajas, ¿ya lo haces de mala gana o lo haces de buena gana? De buena gana. ¿Por qué de buena gana? Porque estás agradecido o agradecida que tienes ese trabajo. Si tú dices, yo me merezco más, cuando uno piensa que puede ser que te merezcas más en tu trabajo, en tu casa. Cuando el hijo dice, yo creo que me merezco más, mi padre me debería poner en un colegio privado carísimo, le debería comprar los tenis, el último grito a la moda. Entonces le regala un tenis que no es el último grito a la moda, sino a la muda, tal vez. Y dice, ¿y estos tenis me compraste? Y otra vez frijoles. Pero el que no merece sentarse a la mesa disfruta los frijoles, disfruta los zapatos que le regalan, disfruta que tiene trabajo, está agradecido que tiene hogar, que tiene hijos, que tiene vida, que se casó. Yo pregunto, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Yo lo sabía. Por eso esta iglesia está llena de meseros. Meseros en el sonido, meseros en el audio, que es lo mismo, meseros en las cámaras, meseros en las luces, meseros en la música, meseros predicando todas las semanas. Líderes, no pierdan el gozo de servir. ¿Y por qué trascendencia? Gratitud por lo que Jesús hizo en nosotros. Trascendencia porque nosotros miramos algo más trascendente. Cuando nosotros servimos, lo hacemos como para el Señor. Sabemos que el servicio es acumular tesoros en el cielo. Cuando quitamos la mirada de Jesús, vemos que la gente no nos dijo gracias. 5 años de prestar mi casa para un grupo familiar, y estos ingratos nunca me han dado gracias. No quites tu mirada de Jesús. Él te va a recompensar, Él te va a bendecir. Piensa en la trascendencia. ¿Cuántas personas se han reconciliado, se han convertido y se han sanado en tu casa? Bendita casa que se abre para que muchas gentes sean sanadas. Hermano diácono,
No quites tu mirada de Jesús. De pronto pusiste bien limpio todo, ordenaste para que la gente se ordenara en el parqueo y te pasamos echando el carro. Ahorita que está lloviendo, hasta el charco te tiramos. No quites tus ojos de Jesús, predicador. No quites tus ojos de Jesús, intercesor. No quites tus ojos de Jesús, pastor, pastora. Es a Él a quien servimos. Y lo debemos hacer con gozo, porque Dios no espera algo que no traiga gozo. Por eso trascendencia y finalmente amor. Amamos a Jesús, amamos a las personas. Miren, lo pasa en nuestra casa. Si tú mandas a tu hijo o a tu hija a lavar los platos y tu hijo te dice: ¿y por qué solo a mí? ¿Por qué no mandan a mi hermano? A usted le estoy diciendo, por favor, lave los platos. Y entonces tira por allá lo que está haciendo, sale y somata la puerta y oyes que está agarrando los platos, bla, bla. Tú le dices: ¿sabe qué? Váyase a su cuarto, porque para hacerlo de mala gana, mejor no lo haga. Tú le dices: esposa, ¿me puedes hacer la comida? Y dice: ahí te tira los 2 huevos estrellados y coma lo que quiera. ¿Qué hace uno? A mí nunca me ha pasado. Aquí está mi esposa. Ella siempre me ha servido no, de verdad, en eso sí. Bueno, la persona que yo más admiro no conozco una persona que tenga un alto nivel de servicio como Berlín. Mis hijos dicen lo mismo. Ella es la bombera para Viena, la bombera para Diego, la bombera para... Ahora hasta Samar, de 4 años, ya sabe cuál es el número de la bombera. La llama para pedirle auxilio. Yo también. Recuerdo, ya años atrás, íbamos en nuestro auto, llegamos a la casa, tenemos portón eléctrico, no funciona el portón eléctrico, pero como Berlín tiene ese espíritu de servicio, saltó del carro sin yo pedirle, saltó del carro: espérame, voy a abrir el portón. Entró a la casa y cuando entra a la casa aparecen 2 ladrones. Nosotros veníamos del banco y un ladrón de un lado de la ventana, el otro lado de la ventana, y se sorprendieron porque ellos vieron que quien entró al banco fue Berlín. Por ese espíritu de servicio me dijo: quédate en el carro, yo entro al banco. Entró, cambió un dinero, entró al auto, el carro es polarizado. Ellos no vieron que yo venía en el carro. Se sorprendieron cuando no encontraron a una mujer y encontraron a un hombre. Y me decían: la cartera, la cartera, la cartera. En Guatemala le decimos billetera, no cartera. Yo no entendía, me decía: la cartera, la cartera. Era la cartera de mi esposa, porque vieron que ella entró con la cartera al banco. Pero entre tantas lecciones que aprendí ahí, ¿por qué mi esposa no se asustó? Porque no vio a los ladrones. En 2 minutos, cuando ella salió, me vio blanco, blanco, blanco a mí. Y mis hijos estaban pequeños. El espíritu de servicio la premió a ella. Se bajó para abrir el portón y no vio cuando nos asaltaron. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere dar cuando tenemos el espíritu de servicio en la vida? Te animo a que sigamos sirviendo a Jesús con gozo y con alegría. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No sé cuánto tiempo llevas sentado en la mesa. Estoy feliz de que esta iglesia te sirva. Hoy desde las 6 de la mañana están estos músicos. A las 6 vinieron Leili. Leili está embarazada. El otro mes se compone, tiene 8 meses de estar embarazada. Vino a las 6 de la mañana, cantó en el primer culto, cantó en el segundo culto, cantó en el tercer culto. El predicador no termina, ella pobrecita está parada ahí. Es sabroso venirse a sentar. Y yo estoy feliz que sigan viniendo a esta iglesia, por favor. Si están en el tiempo que se tienen que sentar, alguien les cuida el carro, alguien les da la bienvenida, alguien les limpió la silla, alguien les limpió el baño, alguien los va a ministrar hoy, les va a imponer las manos. Los meseros músicos están tocando para ustedes. El mesero predicador lo está haciendo para usted. Estamos sentados a la mesa y Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero Jesús hoy te está invitando a que te pongas de pie y sirvas a alguien más. Alguien te ha orado, alguien te ha ministrado, alguien te ha liberado, alguien te ha impuesto manos, alguien te ha cantado, alguien te ha enseñado, alguien te ha predicado. Yo te animo que ahora tú le prediques a alguien, sanes a alguien, aconsejes a alguien, liberes a alguien, limpies la silla de alguien, limpies el baño de alguien,
cantes para alguien, predicas para alguien, porque ese es el círculo del Hijo de Dios, que nos dio talentos para tener un sentido de cooperación. ¿Cuántos celebran esta vida maravillosa? El banquete está listo. Que Dios te sane el día de hoy si viniste enfermo. Si traes una gran necesidad, que sea el amor de Dios que te dé esperanza. Si no tienes trabajo, que alguien te sirva orando, pidiendo al cielo que abra las puertas para que tú tengas trabajo. Si tu matrimonio está roto, que alguien te sirva aconsejando, ministrando, ayudándote. Si tu novio o tu novia te dejó, que alguien ore por ti y que te levante, te anime, te ministre. Yo quiero en esta hora pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Los que están en su casa, les ruego que cierren sus ojos. Te amo, Jesús. Por amor te sirvo. Por amor me siento a la mesa, me paro de la mesa a servir a otros. Gracias porque no estoy muerto, mi vida todavía tiene propósito. No es cuántos años voy a vivir, sino cómo los voy a vivir para servir. Yo quiero invitarte a que comas el mejor plato que jamás has comido, y es el plato de la salvación de nuestra alma. Jesús ya preparó la comida porque Él murió en la cruz, y hoy nos ofrece esa comida que nos da vida eterna. La comida es Él mismo. Si lo recibimos en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, la mesa de la eternidad se abre a nosotros. ¿Eres la primera vez que escuchas o eres la primera vez que vas a hacer esta oración? Si estás aquí en el templo, cierra tus ojos y ahí donde te encuentras, repite esta oración. Yo le voy a pedir a hermana Leili, nuestra cantante, que haga esta oración conmigo. Y si estás en tu casa, por favor, con lágrimas, con fe, dile: Señor, entra en mi vida y perdóname. Hacemos esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, perdona mis pecados. perdona mis pecados. Te necesito. Te necesito. Te necesito mucho. Te necesito mucho. Tengo hambre. Tengo hambre. Mi alma tiene necesidad. Mi alma tiene necesidad. Mi espíritu tiene necesidad. Mi espíritu tiene necesidad. Yo tengo necesidad de ti. Yo tengo necesidad de ti. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Reconozco que he fallado, Reconozco que he fallado. que te necesito. Que te necesito. Pero también reconozco que moriste por mí en la cruz. Pero también reconozco que moriste por mí en la cruz. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Úsame Úsame para la gloria de tu nombre. para la gloria de tu nombre. Para ayudar a otras personas. Para ayudar a otras personas. Pero hoy sáname. Pero hoy, Señor, Restáurame. restáurame. Dame esperanza. Dame esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creo que por la fe Creo que por la fe me perdonas, me perdonas, me sanas me sanas y me restauras. y me restauras. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Levantemos nuestras manos al Rey. Si podemos levantar juntos nuestras manos y adoramos y le decimos: Señor, gracias porque hay un banquete. Gracias porque me quieres sanar, porque me quieres restaurar. Quiero sentarme a tu mesa. Levanta tus manos y adora a Jesús. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.